Un saludo afectuoso para cada uno de ustedes. Quiero agradecer la invitación que nos hiciera llegar la doctora Susana Morales para poder compartir un par de ideas. Voy a hacer apoyar de una presentación de la formación presencial o virtual en tiempos de crisis. Bueno, con la que ha acontecido durante este año, y particularmente el año pasado también, nosotros desde octubre, el 18 de octubre, hubo un estallido social en Chile por los descontentos, ¿no es cierto?, de la ciudadanía frente a las políticas de gobierno. Se suma a eso luego al efecto de la pandemia por COVID-19. Y en el ámbito educativo, que es nuestro espacio, digamos, de trabajo, se han evidenciado los problemas de desigualdad, ¿no? Hay tremendo desafío para la creatividad, la sobrevivencia, la innovación por parte de los profesores. En este sentido, los profesores han tenido que privilegiar el trabajar contenidos esenciales, menos es más en tiempos de crisis. Y se ha tenido que posibilitar el contacto humano y seguir con la interconexión social en estos momentos, ¿ya? Y fundamentalmente hay una preocupación por la salud mental de los propios colegas y de los estudiantes, toda vez que la realidad que tenemos como país es una realidad bastante diversa, como decíamos al comienzo, muy desigual, donde no todos tienen acceso a la conectividad y a los recursos digitales, como en algún minuto sí pensábamos que era a través del proyecto Enlace, después de 25 años de una política pública. Sin embargo, hoy día aproximadamente el 50% de las escuelas públicas en el país no tiene acceso ni a conectividad ni acceso a tecnologías. Ahora, ¿cómo se aborda esa conectividad o cómo se aborda la temática de la educación sin conectividad? Lo que han hecho los profesores ha sido fundamentalmente sobrevivir en este contexto. Han tenido que reproducir guías de aprendizaje en papel para distribuir a sus estudiantes. En primer término, las primeras semanas, cero contacto, pero luego, a través de una organización social, empezaron a llegar a los diferentes padres, madres y apoderados para poder entregar estas guías en papel, para que la puedan resolver sus hijos e hijas. También hay entrega de textos de estudio y libros de los centros de biblioteca, los CRA, que son los centros de recursos para el aprendizaje. En ese sentido, el profesor jefe contacta a los estudiantes y a los apoderados para poder, ¿no es cierto?, tener un primer contacto inicial de trabajo y de poder reconocerse en estos momentos. Genera presentaciones para distribuirlas, ¿no es cierto?, a través de email. También van creando guías y trabajo en formato digital para luego, a través del correo electrónico, hacerla llegar al máximo número de estudiantes. La imagen que les comparto en esta presentación refleja un poco el contexto que está viviendo Chile. Hay lugares en los cuales no llega la conectividad y estudiantes de enseñanza secundaria y también universitaria han tenido que subirse a sus techos, ¿no es cierto?, o buscar lugares apartados para poder tener dicha conectividad y poder, de alguna manera, responder al sistema educativo. Esto refleja, ¿no es cierto?, estos niveles de desigualdad que se han manifestado en los últimos 50 años en el país. Ahora, con conectividad, evidentemente que es otra realidad. Hay un sector de colegios que ha instalado aulas virtuales de aprendizaje, ya como WebClass, el Learning, Classroom de módulo. También han hecho uso de Facebook, muchos docentes que ya tenían cuentas han creado grupos de trabajo donde han ido incorporando a los estudiantes. Por otro lado, se han generado cápsulas de contenido con videos en YouTube. Ha dado resultados, sobre todo en algunas escuelas municipales, nos contaban algunos docentes, que han grabado pequeñas cápsulas, videos, y los han subido a los canales de YouTube, y los estudiantes, a pesar de que muchos de ellos de escasos recursos, logran conseguirse un celular con algún papá o algún familiar, y se logran conectar a alguna red de algún vecino o de alguna comunidad social, digamos, donde ellos pertenecen. Pero ha sido una estrategia bastante interesante porque ha sido un contacto, ¿no es cierto?, que no requiere sincronía, pero sí va almacenando ahí diferentes recursos. Lo que ha funcionado también bastante bien son los grupos de WhatsApp, ¿ya?, sobre todo con los papás y con algunos estudiantes, para ir conectándose con ellos. Bueno, ya les comentaba el envío de guías por correo electrónico. Y bastantes reuniones virtuales con grupos pequeños, también entre profesores,
y con algunos estudiantes a través de Zoom, que son las versiones gratuitas, de Hangout de Meet, el Jitsi Meet o el Microsoft de Teams. Ahora, desde el punto de vista de propuestas, es importante enfatizar en las competencias digitales docentes, que es una de las temáticas que desarrollamos con nuestro grupo de trabajo. Y acá proponemos un esquema, que no lo vamos a ver completo, pero sí yo les voy a dejar la presentación. Entonces, fortalecer las competencias digitales, las tecnologías aplicadas en el aula y también la competencia digital docente. ¿Cuál es nuestra preocupación? Hoy día fortalecer algunas competencias en los docentes para que ellos a su vez puedan, ¿no es cierto?, recoger algunas inquietudes de sus propios estudiantes. En el primer apartado hay que trabajar fuertemente todo lo que son los sistemas de búsqueda, ¿no es cierto?, críticas e inteligentes en la red. También el uso extensivo de los documentos colaborativos de Drive, ¿no es cierto?, que tiene el propio sistema de Google. Desde el punto de vista de la reflexión más crítica de las tecnologías, ¿no es cierto?, enseñar a trabajar los productos audiovisuales, la edición de estos pequeños videos, como para entregarle a sus estudiantes, y el trabajo de algunos pequeños blogs para que vayan generando los profesores. Y por otro lado, en estas competencias docentes, fortalecer un poquito lo que son las metodologías activas. Ha dado bastante resultado las clases invertidas, por ejemplo, el aula invertida, entregar primero contenido a los estudiantes, que ellos vayan trabajando, y luego reunirse en pequeños grupos para poder resolver dudas e inquietudes, ¿no? Y también aquellos colegios que tienen posibilidades y facilidades, instalar entornos virtuales de aprendizaje, particularmente aquellos de acceso gratuito, como el Modo o el Classroom. Entonces, como sugerencias de estrategias, comentábamos de implementar metodologías activas, de implementar bloque educativo de docente, cápsulas de contenido con videos en YouTube, grupos de trabajo en WhatsApp y envíos de guías por correo electrónico. Así también, trabajar colaborativamente con Google Docs, compartir videos y archivos desde el Drive, implementar videoconferencias por Jitsi Meet en aquellos casos que sí efectivamente se puede, o implementar, ¿no es cierto?, algún LMS tipo Classroom. Varios colegios, sobre todo en la comuna en la cual nosotros vivimos en el sur del país, han ido implementando Classroom como una herramienta de contacto con estudiantes que se pueden, ¿no es cierto?, de alguna manera tener esta conectividad desde casa. Y finalmente, los que ya pueden pagar una cuota anual, sería el G Suite for Education de Classroom, pagan aproximadamente $15 por el año para establecer estos dominios. Ahora, más elementos, capacitar, ¿no es cierto?, metodológicamente en el uso y apropiación de tecnologías digitales para el aprendizaje, en contextos de virtualidad y también de presencialidad. La educación virtual implica competencias digitales docentes que son distintas a la educación presencial. Ese ha sido uno de los grandes focos, no solamente para los profesores de enseñanza básica y media, sino también para los profesores de enseñanza universitaria, que han estado frecuentemente, ¿no es cierto?, trabajando en presencialidad y hoy día han tenido que cambiar un poco el paradigma de cómo enfrentar los contenidos, cómo parcializarlos, cómo segmentar, ¿no es cierto? Y de alguna manera privilegiar al estudiante en el centro de los aprendizajes más que el propio docente para dictar su contenido. Y nosotros como país creemos que tenemos que avanzar a mayor igualdad, con mayor igualdad social. Y una de las claves es el acceso universal a la conectividad, fortalecer nuestras redes de infraestructura. No es posible que en cada sector que queramos conectarnos hay que estar ligados, ¿no es cierto?, a diferentes empresas internacionales muchas veces, que son las que cobran los niveles de conectividad y que son bastante altos. Hoy día Chile no soporta ese nivel de gasto de las familias. Fomentar en los estudiantes habilidades del siglo XXI. Hemos estado trabajando acá con nuestras habilidades tecnológicas para el aprendizaje, están fundamentalmente concentradas en lo que son sistemas de búsqueda, en los sistemas, ¿no es cierto?, de presentación de contenido en diferentes formatos, el respeto ético, social, ¿no es cierto?, por las propiedades intelectuales, y también un foco en el ámbito más bien tecnológico, para que los niños y niñas, también los docentes, vayan manejando las herramientas y las tecnologías. Y para ello también necesitamos compartir buenos diseños educativos, contenido interactivo, actividades colaborativas, ¿ya? Y lo importante, los sistemas de retroalimentación
¿no es cierto?, para que efectivamente los niveles de avance que vayan teniendo desde el punto de vista educativo sean compatibles con las evaluaciones que se van desarrollando. Ella es clave la retroalimentación, el poder devolver un mensaje, ¿no es cierto?, a las tareas que van desarrollando nuestros estudiantes. Para finalizar esta pequeña presentación, les quiero dejar algunas preguntas planteadas que yo creo que es importante abordar en el contexto actual. Desde las tecnologías en el aula, preguntarnos cómo se han adaptado las prácticas educativas en tiempos de virtualidad. ¿Ya? ¿Qué está pasando con los docentes, con los estudiantes? Por otro lado, ¿cuál es la presencia y cuáles son los resultados del uso de estas tecnologías, pero para aprender? ¿Ya? Si han tenido algún resultado o algún impacto en los estudiantes, sobre todo. También, ¿qué tipo de innovaciones tecnológicas en educación han resultado exitosas a nivel micro y macro en el actual momento de distanciamiento? Hemos hecho diferentes trabajos a nivel universitario, pero también con redes que tenemos con docentes en la comuna de Osorno, y vamos levantando pequeñas prácticas exitosas de docentes. Ya les explicaba los pequeños videitos educativos, o el uso del mismo Facebook, o las guías de aprendizaje que han trabajado los docentes, y la idea es poder compartir esas innovaciones para que de alguna manera los docentes vayan teniendo un repertorio de actividades de acercamiento con sus propios estudiantes. Por otro lado, desde el punto de vista de la comunidad educativa, la idea es preguntarnos cómo están aprendiendo los estudiantes desde el confinamiento. ¿Cuáles son las opiniones, las actitudes, las expectativas, las representaciones sociales, los modos, las creencias hacia el uso de las tecnologías que tienen los profesores, estudiantes y directores? Son preguntas claves que hoy día tenemos que hacernos, porque claro, muchos han tenido que reconfigurar su despliegue didáctico que hacían en la sala de clase, normalmente en momentos de presencialidad. Por otro lado, cómo abordar la brecha digital y formar para el desarrollo humano en una cultura digital. Desde lo tecnopedagógico, más bien didáctico, ¿qué estrategias de enseñanza y aprendizaje se asocian a una buena práctica con tecnología en estas etapas, ¿no es cierto?, de crisis, de pandemia, de distanciamiento social? ¿Qué innovaciones pedagógicas con TIC podemos relevar y compartir para la mejora educativa? Por otro lado, ¿qué condiciones favorecen y cuáles dificultan la apropiación tecnopedagógica y el desarrollo digital en las comunidades educativas? Si bien es cierto, hay ventajas, pero también tenemos algunas desventajas, algunos cuidados que tenemos que tener con nuestros estudiantes y también con los docentes. Y más bien desde la gestión y la formación, ¿cuál es el diagnóstico del uso e integración y apropiación de las tecnologías en la formación inicial docente? Hoy día las universidades tienen una tremenda responsabilidad de formar a los futuros educadores, ¿no es cierto?, a los futuros profesores, para que con el trabajo crítico de las tecnologías podamos aportar en el sistema primario, básico, secundario, ¿no es cierto?, y también los jardines infantiles, donde están los más pequeños. Tenemos que preguntarnos cómo abordar la gestión educativa, el liderazgo escolar y los modelos de inclusión asociados a las tecnologías. Cómo abordar las competencias digitales en la formación inicial docente y el perfeccionamiento de los profesores para avanzar en mayor justicia y equidad social. Una temática y una pregunta que nos hemos hecho el último año particularmente, y donde hemos generado un par de artículos que se los comparto a partir del blog, por si a alguien le interesa esta temática para poder profundizar. Nada, eran esas las ideas que en 15 minutos me pidió la doctora Susana poder compartir del ámbito educativo, y si alguno de ustedes se interesa en seguir profundizando, quedo a disposición para poder ver estas temáticas u otras afines, ¿no es cierto? Nada, desearle el mayor de los éxitos, a cuidarse todos y todas, porque el tema no está bien en Latinoamérica, y en la medida que tengamos nosotros estos cuidados básicos iniciales, y quienes puedan no salir de sus casas, es lo ideal, pero lamentablemente hay mucha gente que está obligada a salir, ¿no es cierto?, para poder buscar su sustento económico. Así que nada, muchas gracias, un saludo afectuoso y un abrazo para cada uno de ustedes.